respecto. Pedro Restrepo ha sido ejemplo de defensa, de persistencia y lucha por los derechos humanos. Fue, sí, motivado por una tragedia propia como la desaparición, la tortura y muerte de sus hijos. Pero esa motivación hizo que su caso llegue a instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logre que el Estado reconozca que se trató de un crimen de Estado y que se tomen algunas medidas al respecto. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Es importante recordar su caso en estos momentos en que se ha cuestionado el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para usted, que es un activista en derechos humanos, que conoció en carne propia todos los procesos que se deben llevar a cabo cuando hay una violación de derechos, ¿cómo mira la importancia de esa comisión? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una instancia internacional de la OEA que es de suprema importancia, ¿no? Es la instancia que tienen todas aquellas personas que sufren violación a sus derechos humanos por parte de los gobiernos y por parte de los estados para que la justicia llegue a ellos, ¿no? Por lo general la justicia de nuestros países es deficiente, es lenta, es timorata, si se quiere, y estas violaciones de derechos humanos no siempre son tenidas en cuenta. Entonces poder ir a la OEA, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ser atendidos ahí, exponer nuestros motivos, que esta comisión llame a los estados a responder por estas reclamaciones y eventualmente llegar a un convenio amistoso como en el caso nuestro, o ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un derecho que hay que defenderlo, que es muy importante y que en el caso del Ecuador ha dado muy buenos resultados. En su caso en particular fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que en un informe de su caso decidió, y lo vamos a poner ahora mismo en pantalla para que podamos leer, el 5 de octubre del 2000, una solución amistosa lograda, y el Estado ecuatoriano entonces reconoce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su culpabilidad en los hechos narrados y se obliga a asumir medidas reparadoras mediante el empleo de la figura del arreglo amistoso previsto en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría General del Estado, entrega al ingeniero Pedro José Restrepo, al tenor de lo previsto en algunos artículos del Código Civil, una indemnización por una sola vez de $2 millones con cargo al presupuesto general del Estado, que involucra el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Leo esto porque es importante recordar que todo esto fue una decisión de la Comisión Interamericana que obligó al Estado a cumplir medidas reparadoras en su caso. Sí, yo creo que es muy importante señalar también lo siguiente. Ya había existido un juicio en la Corte Suprema de Justicia, un juicio en el cual pues habían sido condenados por autores, cómplices y encubridores, pero nosotros consideramos que el Estado como tal y el poder político como tal no había sido tocado. El caso de nuestros hijos iba o va más allá de, qué sé yo, unos malos policías, un mal procedimiento policial o unos malos elementos. Fue promovido por una política de Estado represiva de esa época, en la cual pues los derechos humanos eran vulnerados sin ninguna consideración y en la cual todos los agentes que cometían estas violaciones pues tenían una impunidad garantizada por el Estado. Entonces necesitábamos que esta instancia internacional condenara al Estado y que el Estado reconociera que era un crimen de Estado. Efectivamente, así fue. Esto creó una jurisprudencia y de ahí en adelante muchos ecuatorianos que han visto sus derechos conculcados han acudido a la Comisión Interamericana, han sido atendidos y el Estado, inclusive en la Procuraduría, tiene una oficina muy importante para tratar estos casos. Es decir, no es solo su caso, sino son algunos otros que han podido afortunadamente acudir a estas instancias para que se haga justicia. ¿No? Ahora, lo importante también es que se pueden tomar decisiones sobre estas medidas reparadoras de cumplimiento de los estados y que los estados deben cumplir. En su caso fue, por ejemplo, se logró la desclasificación de los documentos y hasta hace poco pues el Estado tenía y tiene la obligación
de seguir con la investigación para dar con el paradero de los restos de sus hijos. Es decir, es un proceso que sigue y que exige un compromiso de los estados en ese sentido. Sí, pero también hay una cosa, Stephanie, ¿no? La OEA, la Comisión Interamericana, digamos, como en el caso nuestro, hubo un convenio amistoso, el Estado atendió este convenio, eran unos 10 o 12 puntos, pero de ahí en adelante la lucha de la familia tuvo que seguir acá en el Ecuador para que esos puntos se cumplieran, ¿no? Por ejemplo, los puntos del rastreo en Yambo, de esa desclasificación de documentos y de nuevas investigaciones para otros actores del crimen de mis hijos, siempre tuvo una reticencia y una resistencia muy grande de todos los gobiernos que sucedieron. Esa fue una de las razones por la cual Pedro Restrepo siguió saliendo a la Plaza de la Independencia desde el año 98 hasta el año 2008, ¿no? De tal manera que la gente que vaya a la comisión no crea pues que ahí se les acabó la pelea o se les acabó la exigencia. Los estados muchas veces reconocen, en el mejor de los casos hacen la reparación económica, que es una cosa muy fácil, pero muchas veces esa reparación moral o esa reparación de nuevas investigaciones o de que se castiguen a los culpables verdaderamente se queda en el limbo. Y ahí precisamente la importancia del cumplimiento. ¿Cómo mira usted entonces que cuando en tantos casos los estados pueden considerar como un logro, la ciudadanía, las sociedades, como un logro el poder recurrir a estas instancias que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, que el presidente Correa ahora diga que no tiene por qué cumplir lo que dice la comisión ni acatar las medidas cautelares que han descubierto, es más que esta especie de ONG se ha arrojado nuevas funciones que no le competen? Yo vuelvo e insisto que la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una instancia muy importante, es reconocida por los estados que participan en la OEA y los gobiernos tienen que acatarla. Se trata de la vida, se trata de los derechos humanos, se trata de la integridad de las personas, de tal manera que con eso no se juega. Además resulta que en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 33, dice que son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de estos compromisos contraídos por los estados partes en esta convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte. Ahora, es importante recordar también que usted ha sido un activista en temas de derechos humanos. ¿Cuáles han sido los antecedentes? En el gobierno de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, el ministro de Gobierno de Lucio Gutiérrez sí acató las medidas cautelares que dio en ese entonces la comisión contra Orlando Pérez, María Paula Romo, Paco Velasco y algunos más. Se les dio también a algunos de ellos. ¿Usted hizo las gestiones ante la comisión para lograr esto? No, es decir, recuerdo que en esa época hubo una gestión por organismos de derechos humanos y a Pedro Restrepo en particular como persona nos pusieron un poco ahí como que avalizábamos, o éramos una serie de padrinos de estos periodistas que estaban siendo perseguidos o que estaban siendo acosados por el Estado. ¿Qué hubiera pasado, Pedro, si es que en casos, o qué pasaría si en casos como el del señor Nelson Serrano, que está acusado a pena de muerte en Estados Unidos, o en su propio caso, los gobiernos o el Estado hubiera dicho, lo siento, nosotros no tenemos por qué acatar lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ni las medidas cautelares, ni las medidas reparadoras, y allá ellos? Vuelvo e insisto, esos son compromisos adquiridos por los estados y independiente de quién dirija ese estado tienen que cumplirse. Termino con esto porque es importante también conocer su posición en su caso. En el caso de Restrepo, usted ha destacado el papel que tuvo la prensa para denunciar, para develar lo que la información oficial, las propias autoridades querían esconder. La libertad de expresión como tal es un derecho especial y es por eso que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Comisión también hay una relatoría especial para la libertad de expresión. Ahora el presidente dice también que no tiene por qué acoger lo que dice la relatoría, que son recomendaciones, que como así la relatoría es especial, que por qué tiene este financiamiento, que por qué presenta un informe en un capítulo especial. ¿Por qué la importancia, a su juicio, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, esta importancia que le da la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La libertad de expresión y todas las libertades son temas que
que no tienen discusión, que tienen que ser respetadas y que están amparadas por las leyes, por los compromisos internacionales y sobre todo por las constituciones. Pero desde luego esa libertad de expresión, esas libertades tienen que ser libertades, digamos, con responsabilidades, ¿no? La libertad que yo tengo no debe afectar la libertad de otros, mi honor o la defensa de mi honor no tiene que ser, digamos, que afecte el honor de otras personas. Entonces la prensa tuvo un papel, lo continúa teniendo en el caso nuestro. Nuestro agradecimiento será siempre así, y vuelvo y sostengo, si no es por la prensa y por todos los medios de comunicación, los periodistas, seguramente el caso nuestro hubiera sido un caso más que hubiera quedado ahí. Pero la libertad de expresión tiene que ser con comprobación y con responsabilidad. Y por eso es que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada dentro de la Comisión precisamente como una relatoría especial. Pedro Restrepo acompañándonos esta mañana en Contacto Directo.